Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional, Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 1 de diciembre, del libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, desde el verso 1 al 7. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra. Gracias por el privilegio que me das de compartirla. Te pido en el nombre de Jesús la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a compartir esta segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, ¿no? Empecemos con el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos varias partes. Primero se identifica al remitente de la carta, que es Pablo. ¿Y él cómo se identifica? Como un apóstol de Jesucristo. Recordemos cómo se convierte Pablo en apóstol de Jesucristo. En camino a Damasco tiene un encuentro con el Señor, quien le dice: ¿por qué me persigues? Amén. Y a partir de ahí él se identifica y se hace un seguidor de Cristo. Y él reconoce que es por la voluntad de Dios. Y también reconoce que es según la promesa de la vida, amén, que recibe de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que podemos identificar acá es de que la vida cristiana, ¿en quién está centrada? En Jesucristo. Como dice en el libro de Juan, ¿no? En el capítulo 1, verso 4, porque en el Hijo está la vida. Amén. Entonces, si en el Hijo está la vida, Jesucristo, ¿qué es? La promesa de vida. Amén. Entonces ahí, en este verso 1, vemos, ¿no?, que Pablo, quien escribe la carta, se identifica como apóstol de Jesucristo. Sigamos leyendo la palabra. En el verso 2 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este verso se identifica al destinatario de la carta. ¿Quién es el destinatario de la carta? Timoteo. Y Pablo, ¿cómo lo llama a Timoteo? Lo llama amado hijo. Amén. Recordemos que en el primer libro de Timoteo, Pablo también lo llamaba amado hijo en la fe. No es que él sea su hijo físico, sino que es su hijo espiritual, es su hijo de la fe. Es que Pablo, por medio de la predicación, lo ganó o lo discipuló para el reino de nuestro Señor. Y de la misma manera, amados hermanos, nosotros también podemos tener nuestros discípulos, nuestros hijos de la fe, personas que hayamos ganado para el Evangelio. Amén. Entonces aquí vemos, ¿no?, que lo llama hijo de la fe.
con una ternura, ¿no?, de un padre cuya vida estaba a punto de ser sacrificada. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no?, la segunda parte. En el verso 3, ¿qué hace Pablo? Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de día y de noche. Amén. Amén. Y en esta parte, ¿qué vemos? Que Pablo se muestra agradecido a Dios, ¿no? Y él hace un realce especial y dice: al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? De que Pablo viene de una generación, o de que sus antepasados también han servido a Dios. Amén. Porque recordemos que Pablo no ha cambiado de Dios. Sigue creyendo en el mismo Dios de sus antepasados, en el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Y Pablo menciona a sus antepasados porque quiere hacer un paralelo con su discípulo Timoteo. Porque líneas más adelante, también Pablo realza a los antepasados de Timoteo, que también sirvieron a Dios. Amén. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Doy gracias a Dios, al cual sirvo con mis antepasados con limpia conciencia. ¿Qué significa que él sirve con una limpia conciencia? Que es irreprochable. Amén. Que él no sirve a Dios por interés. Él sirve a Dios con un amor genuino. Amén. Y además, ¿qué dice Pablo? Que sin cesar se acuerda de Timoteo en sus oraciones de noche y de día. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? La cobertura espiritual de un líder hacia un discípulo. La cobertura espiritual, ¿cómo se ve o cómo se manifiesta? Se manifiesta en la oración continua. Amén. Entonces, amados hermanos, aquel líder, aquel discipulador que tiene hijos de fe como Pablo a Timoteo, no solamente los tiene por un momento, sino que se recuerda continuamente orando por ellos, como dice Pablo aquí, de día y de noche. Entonces, aquí vemos en el verso 4, ¿no? Dice: al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. Entonces, en esta parte, ¿qué vemos, no? Vemos que Pablo tiene un recuerdo tierno de Timoteo. Tiene un recuerdo de su fe sincera, de que Timoteo es una persona sensible, que derrama su corazón delante de Dios. Y ese recuerdo que tiene Pablo de Timoteo le produce un profundo gozo. Amados hermanos, cuando nosotros ganamos un alma para Cristo y vemos su genuino arrepentimiento y vemos su servicio al Señor, amén, ¿eso qué significa? Que es un profundo gozo que también sentimos de haber contribuido en parte en el ministerio de esa persona. Amén. Si tú ganas un alma para Cristo y luego ves que esa persona ha crecido en la fe, se ha formado, ha llegado a tener un ministerio de servicio a Dios y ves que tiene mucho fruto, amén,
ves muchas personas que por causa de ese discípulo llegaron a Cristo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes? Muy bien. Amén. Y de esa manera se sentía Pablo. Y no solamente eso, sino que Pablo anhelaba de todo corazón ver ¿a quién? A su discípulo Timoteo. Recuerden que Pablo pasaba diversas circunstancias de aflicción, de persecución, diversas circunstancias en el ministerio en esa época donde perseguían a los cristianos. Y para Pablo era un consuelo ver a las personas que amaba. Para Pablo era un consuelo ver el fruto de su trabajo en el Señor. Amén. Entonces por eso le escribe esta carta a Timoteo y le dice, ¿no? Cómo anhelo verte, ¿no? Para llenarme de gozo. Y en el verso 5, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, en esta parte vemos que Pablo se recuerda que Timoteo pertenece a una familia cristiana, que no solamente él es el único cristiano en esa casa, sino que también su madre Eunice y su abuela Loida tienen una fe no fingida, no hipócrita, una fe genuina. Amén. Y Pablo, por esa formación que ha visto en esa casa, está seguro que también Timoteo tiene una fe similar. Pero lo que hay que recordar es que si bien es cierto que la familia cristiana es un lugar, es una atmósfera adecuada para que una persona crezca en la fe, lo que también hay que tener en cuenta es que la fe es personal. La fe no se hereda. Amén. Dios tiene hijos, no tiene nietos. La salvación es personal. No porque el padre, no porque el abuelo hayan tenido una fe genuina, significa que el hijo ya automáticamente, el nieto automáticamente va a ser salvo. No. Cada persona toma su propia decisión de fe. Obviamente que si alguien nace en una familia cristiana, desde pequeño va a ir escuchando la palabra de Dios. Desde pequeño va a orar. Desde pequeño va a conocer la palabra. Amén. Y es más fácil que pueda ser un creyente, un hijo de Dios. Pero el hecho que no hayamos nacido en un hogar cristiano tampoco impide que sirvamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Amén. En el verso 6, Pablo le da un consejo a Timoteo. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, en este verso 6, Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en Timoteo. Y trae la figura de carbones ardientes que están en una brasa que muchas veces por las circunstancias se van apagando y van perdiendo ese fuego. Entonces Pablo que le dice, aviva el fuego. Cuando soplamos esos carbones, ¿qué pasa? Se enciende ese fuego, ¿no? Y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por imposición
de manos. Amén. Entonces, cuando Pablo le habla acerca de la imposición de manos a Timoteo, ¿qué le está diciendo? Le está mostrando, ¿no?, que el ministerio de Pablo en la persona, que esto simbolizaba la prolongación del ministerio de Pablo en Timoteo. Amén. Entonces, en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, le dice que avive ese fuego, ¿no?, que había recibido del Señor con poder para actuar en las circunstancias difíciles, con amor para sacrificarse por el bien de los demás y con dominio propio para obrar con cordura, con ecuanimidad en las circunstancias difíciles. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por los siervos que has levantado, Señor, para discipular a las nuevas generaciones, mi Dios. Yo te pido, mi Rey, que sigas levantando más discípulos llenos del Espíritu Santo, que sigas levantando más personas conocedoras de tu palabra, Señor, de la sana doctrina. Ayúdanos, Padre, a que todos estos ministerios, Señor, sean dirigidos y encaminados por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituiste como cabeza de la iglesia, Señor, el que levanta apóstoles de Jesucristo y que continúan el ministerio a través de discípulos llenos de la fe. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.